eso provocó una serie de problemas internos y externos, porque acababa Fidel Castro de subir al poder en Cuba y los norteamericanos estaban muy nerviosos pensando en que podía producirse una segunda Cuba en el Caribe. Endangering the security of the hemisphere. It is a threat which is immediately recognized. The American nation cannot, must not, and will not permit the establishment of another communist government in the Western Hemisphere. Permit the establishment of another communist government in the Western Hemisphere. Buenas tardes, damas y caballeros. Buenos días, damas y caballeros. Señoras y señores, donde quiera que se encuentren, estamos transmitiendo para ustedes desde aquí, desde un país en el mundo. Como decía un poeta, hay un país en el mundo y que está en el trayecto del sol. Ese poeta de San Pedro de Macorís era un gran creador de ese género tan especial en la literatura. Entonces vamos hablando en el día de hoy acerca de muchas cosas que han pasado en el mundo, pero nos vamos a referir específicamente a algo que se ha dicho siempre: la historia que no se estudia se repite. Caribbean in April. Blue water, gentle surf, sunlit, leisurely beaches. Warmth and laughter and fun. But in April of 1965, the Dominican Republic becomes a scene of violence, unrest and angry upheaval. La historia que no se estudia se repite. Cuando vemos los eventos y nos olvidamos de ellos, esos eventos tienden a repetirse en la misma forma y de una manera negativa. Damas y caballeros, ¿saben ustedes que estamos a punto de el cumplimiento de un año más de la Revolución de Abril en el año 1965 en la República Dominicana? Esta tarde, en este día, vamos a hacer un análisis breve de lo que pasó y lo que está pasando en la República Dominicana como consecuencia de esa revolución, se inició como una revuelta y de repente tomó la categoría de revolución por la incorporación de todos los sectores que se vieron involucrados en la contienda bélica que comenzó precisamente el 24 de abril del año 1965 y eso se prolongó hasta un año después. Más de un año después estábamos todavía en los menesteres finales de esa revolución. El líder de aquella revolución, ustedes saben que fue precisamente el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, y que inicialmente estaba comandada por Rafael Fernández Domínguez, que era un militar al servicio, fundamentalmente al servicio del profesor Juan Bosch. Sucede que durante ese tiempo, a raíz de la muerte de Trujillo, hay que verlo en contexto para que ustedes entiendan bien, ocurre la muerte de Rafael Leonidas Trujillo Molina en el año 1961, el 30 de mayo, y eso provocó una serie de problemas internos y externos, porque acababa Fidel Castro de subir al poder en Cuba y los norteamericanos estaban muy nerviosos pensando en que podía producirse una segunda Cuba en el Caribe.
lo que menos querían los Estados Unidos era el surgimiento de otra revolución al estilo Fidel Castro. Y eso provocó precisamente que pusieran más atención tras la muerte de Trujillo a lo que estaba pasando, a los eventos que estaban ocurriendo a raíz de la muerte de Trujillo. The American nation cannot, must not, and will not permit the establishment of another communist government in the Western Hemisphere. Permit the establishment of another communist government in the Western Hemisphere. Que la historia que no se menciona, que no se analiza, que no se estudia, se repite. Eso está probado, es un axioma en la filosofía de la parte académica de la historia. La historia hay que estudiarla, repetirla 1,000 veces hasta la saciedad para que todo el mundo sepa lo que ocurrió y no vengan con que yo creía y con excusas más adelante. Se necesita estudiar la historia, analizarla, comprenderla y proyectarla con soluciones, planteando soluciones. Cuando llega Juan Bosch fue a los 7 meses desplazado del poder, solamente duró 7 meses gobernando, porque había una oposición silente y poco, el pueblo no estaba muy alineado con la mentalidad y el progreso que anunciaba Juan Bosch en su política, en su programa de gobierno. Entonces, esos 7 meses que duró Juan Bosch en el poder fueron suficientes para crear eventos que vendrían más adelante a provocar la Revolución de Abril, que ocurrió unos años después, pidiendo el retorno a la Constitución, porque querían lo que se quería era que Juan Bosch volviera a completar su periodo, el periodo que fue interrumpido cuando le dieron el golpe de Estado en el 1963. Es decir que eso fue el 25 de septiembre de 1963, fue derrocado el profesor Juan Bosch, que venía con un gobierno revolucionario. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer los dobles principios del reclamo. Descargó la noche serena, las sirenas. Tenía a la iglesia y a los sectores de poder en contra. Todos se alinearon y, como era natural, pues ellos se inclinaron por el desplazamiento de Juan Bosch, que lo mandó otra vez al exilio. La revolución entonces ocurrió en 1965, como le dije, comenzando el 24 de abril, y ahí el pueblo se fue uniendo detrás de la figura que estaban apareciendo dentro de la revolución. Inicialmente Camaño no era el líder de la revolución, estaba dirigida de otra manera la estructura, pero ocurrieron eventos que produjeron que Camaño asumiera el mando de la revolución. Primero, Rafael Fernández Domínguez murió tratando de tomar el palacio, y había que continuar la lucha. They claim by the radio they took the wrong way, but they were 7 blocks away from the international line. They were on the way to the airport 7 blocks away from the line. We made a wrong turn. We got up halfway up the street. Your people started shooting at us. You hit one of our men. You almost destroyed one of our vehicles. We will treat you as a prisoner and we'll give you all the guarantee, but you better take it easy. Don't be so arrogant. We will not tolerate it. You come to the United States. You can tell your way around just like that. You see.
We have already ordered our radio to announce that we are sorry that by carelessness from the American forces, this situation has taken place where innocent, where lives are being lost from their side and from our side, and that we hope that they keep their line to avoid trouble. Y ahí fue cuando entonces se produjo lo que se llama la invasión, que comenzaron a llegar aproximadamente, primero anunciaron que iban a llegar 500 marines para proteger a los norteamericanos que estaban en República Dominicana y a la embajada, y sin embargo la invasión vino casi inmediatamente después. Ya para el 28 el plan estaba echado, el plan de contingencia llegó con una fuerza de marines avasalladora, y claro está, el 28 de abril de ese mismo año hubo grandes acontecimientos en la capital, porque el 27 los militares del CEF intentaron entrar y fueron enfrentados en el puente Duarte, fueron derrocados prácticamente porque perdieron los tanques de guerra que traían, con lo que venían a ametrallar, a desbaratar la ciudad, fueron interceptados por los revolucionarios y Camaño incluido en este caso dirigiendo esas batallas, y se logró entonces frenar la entrada de los militares del CEFA, que venían a acabar con la capital, como siempre hacen, a su propia gente, ametrallando a su propio pueblo. Entonces eso produjo más ardor en la ciudadanía, y ahí se incrementó más el deseo de los norteamericanos para entrar a la capital dominicana, comenzando por la capital. Entonces se abrieron frentes y ya mucha gente lo sabe. Pero hoy estamos recordando esa revolución que luego llevó a otros eventos que más adelante van a ser analizados en el contexto para ver qué pasó después de la revolución. ¿Cómo fue que si Camaño logró crear una fuerza, y antes de irse, damas y caballeros, prácticamente forzó a la OEA y a la Fuerza Interamericana de Paz a crear una comisión ad hoc para resolver algunos problemas? Esas eran las condiciones que Camaño ponía antes de salir para terminar la guerra, porque Camaño no quería seguir derramando sangre inocente, porque murieron muchas personas que eran inocentes en el fragor de las grandes batallas que se dieron principalmente en la capital, y en algunos pueblos, como ya les he mencionado, hubo ametrallamientos que también iban incrementando esa incorporación de muertos, de víctimas en todo el país, comenzando por Villa Altagracia, en donde fue ametrallada por un avión. Eso siguió San Francisco de Macorís, otro ametrallamiento grande que produjo muertos y heridos. Entonces todo eso pues iba provocando un requemor en la misma población, y además pensar bien que la filosofía de Camaño y de los combatientes era que se restableciera la Constitución, era el respeto a la Constitución del 1963. Eso era lo único que se quería. Pero los militares, algunos militares generales dominicanos y otros vividores de la política se incorporaron en el trayecto e impidieron que se hicieran las reformas necesarias que se acordó con esa comisión internacional que estuvo allá para finalizar la guerra. Camaño entonces salió hacia Inglaterra, como decir, prácticamente un asilado, o exiliado, porque no se le puede llamar de otra manera a una persona que es forzado, prácticamente acorralado, para que salga del país, aun cuando él era el triunfador, el ganador de esa revolución, para
traer a Juan Bosch, a incorporarlo al poder de nuevo y que cumpliera con su mandato constitucional. Recuerden, la revolución se hizo inicialmente con la intención de que se restableciera el mandato constitucional, la constitución que se había hecho. Eso era simplemente lo que se quería, pero habían sectores muy poderosos que prefirieron pedir la intervención norteamericana y provocar miles de muertos antes que entregar a Juan Bosch para que cumpliera su periodo constitucional. De ahí, damas y caballeros, que hemos tenido lo que ya ustedes saben, un tropiezo y otro tropiezo, y estamos hoy en día en la misma situación, con un país bastante deteriorado económicamente y muy difícil de conducir por otro camino que no sea la destrucción si sigue como va. Una deuda impagable, tenemos una seguridad pírrica, tenemos un desempleo enorme, tenemos 3 millones de personas viajando, andando por el mundo, sudando la gota gorda para enviar remesas, porque si no el país colapsa. Damas y caballeros, cualquier crisis de ese país lo lleva al borde del colapso, lo acabamos de ver con la pandemia. Entonces da mucha pena que todos esos muertos que tuvimos, inclusive la muerte del mismo Camaño y otros compañeros de la revolución, haya sido prácticamente en vano, para simplemente recordarlo una vez al año. Quiero agradecerle a ustedes la atención y me encantaría que ustedes continúen dándonos apoyo y se mantengan visitando el canal Tavicopter y los demás canales en lo que nosotros estamos trabajando, con la intención de que hagamos un sistema de comunicación para llevar la verdad, y nada más que la verdad o lo más cercano a la verdad sobre los eventos que ocurren en la historia dominicana y del mundo. Recuerden, los eventos históricos que no se analizan tienden a ser olvidados, como está pasando con algunos eventos en la República Dominicana. Un pueblo olvidadizo provoca que lo pisoteen una y otra vez. El pueblo tiene que recordar, las escuelas tienen que ser órganos de recordación para que el país avance hacia el progreso. Muchas gracias a todos ustedes.